Un día como hoy, 17 de enero, pero de 1881, destacamentos del ejército chileno especialmente escogidos entraron en perfecto orden a la ciudad de Lima, como producto del triunfo en las dos batallas anteriores de San Juan y Miraflores, que habían destruido al ejército peruano que había instalado allí sus defensas. No se cometieron abusos sobre la población civil. Esto habían ocurrido los días anteriores, donde soldados dispersos, más el lumpen que existe en todas las ciudades, atacaron comercio extranjero y particularmente comercios chinos, con los cuales existía cierta odiosidad porque muchos chinos se habían incorporado al ejército chileno toda vez que estaban de esclavos en ciertas estancias peruanas y fueron liberados por la expedición de Patricio Lynch. Los abusos existieron antes de la llegada del ejército chileno y el ejército nuestro fue el que le puso fin a esos abusos. Hay mucho mito en eso. Después se incautaron objetos materiales de valor. Eso es propio de las reparaciones de guerra que la nación vencida y que en este caso además provocó la guerra, teniendo como antecedente incluso tratados secretos para agredir a nuestro país, tiene que pagar. No fue una cosa, no fue un saqueo, ni tampoco hubieron vejaciones sobre la población civil. Solo en la batalla anterior a la toma de Lima, en la primera de San Juan Chorrillo, tropas peruanas se refugiaron en el balneario de la oligarquía peruana de Chorrillo, contrariando las leyes de la guerra que impedían que tropas se apostaran en lugares donde había población civil. Y eso provocó que incendios en las casas, en ese balneario, y posteriormente, luego de desalojar a las tropas peruanas por la noche, que se cometieran abusos, excesos por ingesta de alcohol desmedida, de una parte pequeñita del ejército chileno, que fue duramente sancionada por el general Baquedano, que incluso fusiló a casi 90 de ellos por estos hechos. Era un ejército que tenía un profundo sentido del honor. Es cierto que en Lima se incautaron con posterioridad como parte de reparaciones de guerra una serie de objetos, monumentos, en los leones que están aquí en Los Leones, en Valparaíso, eh, libros que fueron propiamente devueltos con posterioridad hace algunos años, pero eso no fueron parte de un saqueo, esas son las indemnizaciones propias que tiene que pagar una nación vencida que provocó la guerra, como es el caso del Perú. Guerra en que 10.000 chilenos murieron, fueron heridos o quedaron lisiados. En nuestro ejército, que era un ejército no profesional, donde solo 3.000 eran profesionales, 75.000 chilenos reconocieron filas en el ejército. Esa fue una victoria del pueblo chileno. Bien, ¿cómo parte esta guerra? Chile siempre limitó con el virreinato del Perú, nuestra capitanía general. Y hay un principio uti possidetis, como poseíste, poseeréis. O sea, las colonias emancipadas mantienen los límites anteriores. Bolivia no existía, Bolivia es una decisión del Perú, incluso la denominaban Alto Perú, y que cuando se escinde y se crea un país nuevo, Bolivia, se dan cuenta que no tienen salida al mar porque Perú se ha quedado con Arica y Tacna. Y se hacen esfuerzos por darle esa salida al mar a Bolivia que están haciendo. No nace con mar, mucho menos de manera milenaria ese país, como algún gobernante ha invocado. Tal es el caso que nunca tuvieron ni buques, ni barcos, ni puertos. Una nación supuestamente milenaria, mente marítima. Bien,
La situación, instalan inicialmente el puertecito, un caserío de Cobija que nunca prospera porque la salida natural de Bolivia al mar es por eh, Arica y Tacna. Y Antofagasta se funda mucho después, ya lo explicaré. Bien, Bolivia, que nunca tuvo buque, nunca recibió el pago de impuestos cuando empezaron a aparecer las guaneras, que era un abono, la S de los pájaros, y el salitre. Los barcos extranjeros que venían a sacar estos productos venían a pagar patente a Valparaíso, reconociendo la soberanía chilena. Pero esto estaba litigiosamente planteado, sobre todo en términos diplomáticos, no en términos de hecho, porque este era un gran despoblado. Nadie tenía derecho ahí. Y la alegación boliviana de que esto en algún momento había sido parte de la audiencia de Charcas es engañosa, porque la Real Audiencia es una división española jurisdiccional de tribunales, no de las funciones del Ejecutivo que están dadas a las gobernaciones o a los virreinatos. Entonces era obvio, si se cometía un delito en el despoblado de Atacama, era mucho más corto llevarlo a la audiencia de Charca que traerlo a la Real Audiencia de Santiago. Pero eso no era soberanía, eso no era política, era judicial. Bien, cuando empezaron en 1840 a aparecer el guano y el salitre, nunca ningún barco vino a pagar derechos, fue a pagar derechos a Bolivia, todos venían a pagar derechos al paraíso. La situación se hizo tensa porque ambos países, Chile y Bolivia, reclamaban derechos allí. En 1862 el Parlamento boliviano, de manera muy imprudente, autorizó a su gobierno a declararle la guerra a Chile por estos territorios. Pero en 1864 vino una flota española mandada por Isabel II, hija de Fernando VII, que había visto erosionarse su imperio por la revolución independentista latinoamericana y en otras latitudes, y a tantear el terreno, cómo estaba para una eventual reconquista. Esto terminó en un conflicto muy, incluso violento, muy vehemente, con el Perú. Chile salió en defensa del Perú y logró incorporar a esta defensa latinoamericana a Ecuador y a Bolivia. Se triunfó. El 2 de mayo de 1866 fue en el puerto del Callao definitivamente rechazada la agresión de la flota española, que era una flota muy moderna y muy numerosa. Eso creó un ambiente latinoamericanista, y estando un gobierno pro-latinoamericano del señor Melgarejo en Bolivia y otro en Chile, se llegó a un acuerdo en agosto del 66 y se partió por la mitad el terreno disputado, con el acuerdo que los impuestos que provinieran de la explotación mineral a cualquiera de los dos lados, la parte que quedaba para Chile y Bolivia, se tenía que repartir en mitad entre estos dos países, la medianería. Bolivia no cumplió nunca, no pagó un peso. Chile trató de mandar inspectores a la parte boliviana, Bolivia se opuso, dijo que le atentaban contra su soberanía, y las cosas se fueron tensionando. Al amparo de este tratado de 1866 se creó en 1868 el puerto de Antofagasta, que al momento del conflicto, de la guerra, en un 90% estaba habitado por chilenos, ya fueran empresarios o mineros, obreros, que habían dejado de ser campesinos pobres, que trabajaban simplemente por tener un derecho a un terreno al cual cultivar o criar animales en el sur, y se estaban transformando en clase obrera en Chile, y por la oligarquía que era terrateniente chilena y ahora era una burguesía industrial minera en el norte. A partir de 1868 se crea eso. No como decía un presidente boliviano, que Antofagasta siempre había sido boliviano y que había nacido con Bolivia. No. Antofagasta es de 1868, ocupada básicamente por chilenos. Bien, cuando el gobernante boliviano Mariano Melgarejo es derrocado,
como ocurría en Bolivia en aquellos tiempos, sistemáticamente. Chile tenía una gran solidez institucional. Se determinó que todos los acuerdos que había tomado el presidente quedaban sin efecto. Y ahí quedó en cuestionamiento la concesión para la compañía de salitre y ferrocarriles de Antofagasta, que estaba compuesto por capitales chilenas. No hay capitales ingleses, los ingleses llegan después. Para desgracia, nuestro país llegan en 1991, mucho después. Bien, esto queda ahí en compás de espera. Bolivia nunca le paga un peso de la medianería a Chile. Esto crea tensiones. En 1873 se firma un pacto militar supuestamente defensivo, lo que dice el texto, pero obviamente ningún tratado de esa naturaleza va a decir esto es un pacto ofensivo. Se trata de meter ahí a Argentina para, entre los tres, agredir a Chile. Chile se entera de esto rápidamente a través del embajador de Brasil en Lima, a través de gestiones chilenas en Bolivia y a través de una interesante misión de información destacada en Buenos Aires, donde ya estaba el tratado aceptado por la Cámara de Diputados y se estaba por votar en el Senado. Brasil entendió que esto era muy peligroso porque iba a crear dos sistemas de alianza, Argentina, Bolivia, Perú, y naturalmente se iba a crear el otro sistema de alianza, Paraguay, Chile, Ecuador, Brasil. Esos sistemas de alianza fueron los que provocaron la Primera Guerra Mundial tan desastrosamente en el siglo siguiente en Europa. Bien, el gobierno boliviano en 1878 con don Hilarión Daza, que había llegado al gobierno a través de un golpe de Estado, naturalmente, para Bolivia en esos tiempos, trató inicialmente, frente a un déficit presupuestario, de imponer 10 centavos por cada quintal de salitre exportado a las empresas chilenas. Esto violaba un tratado, porque como Bolivia nunca cumplió el tratado de 1866, la medianería, se firmó otro tratado en 1874 que mantuvo los límites, pero le dio derecho a Chile, en su artículo 4, un muy mal tratado para Chile, que Chile pudiera explotar sin nuevos impuestos las riquezas mineras de la parte boliviana durante 25 años. Era muy maltratado para Chile. Se había regalado primero la mitad de ese territorio, y más encima no le habían pagado los impuestos y ahora eso se había reducido a 25 años. En el interín, Bolivia y Perú habían tratado y acordado un instrumento internacional, un tratado de asistencia militar recíproca que llamaron defensivo entre Bolivia y Perú. No podían llamarlo de otra manera, ningún instrumento internacional se va a llamar un tratado ofensivo. Habían tratado de incorporar a Argentina. Argentina se negó a incorporarse porque tenía problemas limítrofes con Bolivia y porque por diversas razones Chile entró en una muy buena relación con Brasil, que entendió la peligrosidad de la existencia de dos sistemas, de dos alianzas. Una que iba a ser Argentina, Bolivia, Perú, la otra que iba a ser Chile, Ecuador, Paraguay, Brasil. Eso fue lo que desató la Primera Guerra Mundial al siglo siguiente en Europa, de tan trágicos resultados. Bien, fue derrocado Mariano Melgarejo, el que llegó al acuerdo de la medianería. Se dejó sin efecto todas las concesiones y acuerdos que hubiera llegado ese gobierno internacionalmente. Esa inseguridad jurídica es siempre fuente de conflicto.
Bien, pero quedó ahí en stand-by con el reclamo, el tema con la compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta, que era de capitales chilenos y de obreros chilenos. Antofagasta tenía un 92% de habitantes chilenos. Era el campesinado, sierva de la gleba, que estaba cambiando su condición en Chile por la de proletario, de obrero industrial, y la oligarquía de terratenientes se estaba transformando en burguesía industrial minera. No habían capitales ingleses, como mentirosamente dicen algunos. Los ingleses van a llegar después y provocan una guerra civil en Chile, una agresión más bien, que derrocó al presidente Balmaceda. Bien, cuando el presidente Hilarión Daza, que había llegado a través de un golpe de Estado en Bolivia, a diferencia de Chile, donde siempre existió solidez institucional, que incluso en medio de la Guerra del Pacífico realizó elecciones presidenciales y parlamentarias, mientras en los otros países se dan golpes de Estado, eh, y impuso un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. Esto tenía un antecedente contra Bolivia porque un par de años antes se habían tratado de imponer 3 centavos y la Corte Suprema Boliviana había dicho que eso no era ilegal porque se confrontaba con el tratado de 1874 que le daba exención tributaria por 25 años a las empresas chilenas, particularmente a la compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta. Y eso era un tratado. Bien, la negociación dura, los tiros y aflojas duran un año, entre febrero de 1878 y febrero de 1879. Chile insta reiteradamente a Bolivia a que sometan esto a un arbitraje, que suspendan a un arbitraje y que mientras tanto suspendan la aplicación del impuesto. Bolivia está envalentonada con el tratado militar que tiene con el Perú. Perú tiene desde la época del presidente Pardo la intención de sacar a Chile del tema de la producción salitrera porque ellos cambiaron el régimen tributario, establecieron un estanco del salitre y luego expropiaron, no le alcanzó el dinero para pagar a los expropiados, pero nada de esto les resultaba a los peruanos si no sacaban de la competencia las salitreras chilenas que estaban en territorio boliviano, territorio que era boliviano en virtud del Tratado de 1866 que ellos no estaban respetando. Bueno, la negociación dura prácticamente un año, entre febrero de 1878, que se dice que se va a dictar el impuesto, que se dicta el impuesto. La compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta se niega a pagarlo. Los obreros crean la Liga de la Patria, dispuestos a resistir por vías de hecho un eventual desalojo. El marido de doña Irene Morales, que va a tener tan destacada y valiente participación como soldado voluntario, es fusilado por las autoridades bolivianas y la situación se tensa al máximo. Y ya en enero de 1879, desatendiendo los permanentes reclamos de Chile que pedía un arbitraje, el presidente boliviano, Hilarión Daza, señala que ya no va a aplicar el impuesto, porque como los impuestos que se adeudan, según él, no se han pagado, entonces se va a pagar con las instalaciones de la compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta. Y a los obreros chilenos hay que expulsarlos al desierto. Así le manda una carta con ese contenido a don Severino Zapata, que es el gobernador, el administrador boliviano en Antofagasta. Y dice, los chilenos tendrán que morder, tendrán que reclamar, pero como se ha visto, ellos no son pusilánimes, no tendrán el espíritu de ánimo para enfrentarse. Frente a esta situación, que ya no era el pago de un impuesto abusivo, frente a la negativa a ir con la situación a un arbitraje, forzado por la situación el presidente Aníbal Pinto, que nunca quiso que todo llegara a vías de hecho, se ve obligado
a mandar a ocupar militarmente el puerto de Antofagasta, cosa que se hace sin disparar un tiro, el 14 de febrero de 1879. Un blindado chileno había estado surto en la bahía con los motores encendidos, que era como decirle a Bolivia que esto no se desbande. Pero Bolivia se sostenía en la idea de que su pacto secreto militar de asistencia recíproca, al cual habían tratado de meter incluso a Argentina, pero que no habían podido porque intervinieron los brasileños y otras cosas, con eso era bastante. Se creían en una situación de fuerza. Luego de la ocupación militar, Perú, con un cinismo absoluto, manda al señor Lavalle como enviado especial a Santiago de Chile a ofrecerse como mediador. Chile, que ya conocía desde siempre el tratado militar entre Bolivia y Perú, y sabía que Perú le estaba mandando ya armamento a Bolivia, no acepta este mediador, que lo único que hacía era ganar tiempo para que no le cayera la prohibición de comprar armas que provoca cualquier conflicto. Lavalle trata de hacer engatusar a la autoridad chilena, va a pagar muy caro él por esto. Su hijo, un hijo de él va a morir en los campos de batalla y el ayudante militar que lo acompaña también va a morir. Frente a esta situación, Bolivia, que está en la duda si Perú lo va a acompañar en la locura que está haciendo, el 15 de marzo le declara la guerra a Chile. Y Chile ya, ante la imposibilidad de salvar la paz, y viendo este doble juego que se hace, el 5 de abril de 1879 le declara la guerra a Perú y a Bolivia juntos. Se dice que Chile preparó esta guerra con mucha antelación. Eso es falso, es mentira, completa. Chile compró 2 blindados, el Blanco Encalada y el Cochrane, porque en la guerra contra España en 1864-66 se había bombardeado Valparaíso, se había incendiado Valparaíso y no habíamos tenido cómo defenderla. Por eso se compran esos 2 blindados. Incluso la situación de apremio económico que había en Chile en los 70 hace que estos barcos se ofrezcan en venta. La escuela militar estaba cerrada por falta de presupuesto. El ejército profesional o de línea, como se le llamaba en esos tiempos, de Chile era mucho más pequeño que el de Bolivia y de Perú. Ese no es un país que se prepara para la guerra. Cuando uno lee las actas se da cuenta que el presidente Pinto dice, bueno, ya no nos queda otra, si no es posible. No quería la guerra. Incluso el expresidente Manuel Montt le manda una carta y le dice, tienes que declarar la guerra, porque si no nos van a linchar a ti y a mí. Porque el sueño dorado del pueblo chileno era trabajar en la minería en el norte. Y el sueño dorado de la oligarquía terrateniente era transformarse, que ya lo estaba haciendo, en burguesía industrial minera, porque Chile por primera vez estaba teniendo grandes ingresos. El país necesitaba eso. Y teniendo un regimiento de línea de 3.000 hombres, Chile llegó a reclutar 75.000 soldados que reconocieron filas, la inmensa mayoría de ellos voluntarios. Chile defendía su territorio, su ingreso económico, y lo hizo de conjunto. Por eso ganó la guerra y por la solidez de su institución. Aquí no hay ninguna participación inglesa. Mire, los ingleses incluso le incautaron armamento a los chilenos, como el crucero Pratt, cuando trató de comprarlo en Inglaterra, cuando se dieron cuenta que tenía propósitos militares. Se dice los ingleses. ¿Qué ingleses? La ayuda inglesa. Los cañones eran alemanes, los Krupp. Los fusiles eran franceses. Las escopetas Winchester eran americanas. Los buques habían sido hechos en Inglaterra, los blindados Cochrane y Blanco Encalada,
pero habían sido hechos, habían sido comprados. Inglaterra no nos regaló eso ni nada por el estilo. Chile no era un país que buscaba la guerra, se vio enfrentado a ella, incluso como un esfuerzo final, luego de destrozado el ejército aliado en la batalla de Tacna o del Alto de la Alianza, en la cercanía de Tacna, se realizaron conversaciones en el buque de guerra norteamericano La Caguana, donde se trató de buscar un acercamiento, pero Bolivia y particularmente Perú dijeron que Chile tenía que abandonar todos los territorios que había ocupado, pagar indemnizaciones, ¿ya? Y pagar los gastos de guerra que habían tenido Bolivia y Perú, Chile que no había provocado. Eso fue tan grotesco que uno de los americanos le dijo: oye, ustedes perdieron la guerra, nos querían imponer condiciones de vencedor. Y está vencido, lo dice Baquedano en su proclama antes de tomar Lima. Bien, estos son hechos históricos. Se peleó no por el mar, se peleó por las riquezas mineras. Y en este siglo XXI en que estamos, lo que nuestros países, Bolivia, Chile, Perú, Argentina, tienen que hacer es ponerse de acuerdo en las riquezas minerales y particularmente en el litio. No cometamos la tontera del siglo XIX, el error de algunos, de pensar que a su país se le iba bien peleando entre nosotros. Al final los imperialismos se quedaron con las riquezas minerales. Primero el imperialismo inglés, luego el norteamericano. Hay que ponerse de acuerdo en el siglo XXI, que el pasado nos sirva, que las lecciones del pasado sirvan.